Están viendo Periscopio Político con Carlos Murcia, una nueva emisión. En esta emisión de noticias iniciaremos con una entrevista que realizó el periodista Juan Carlos Martínez al director de la policía, William Rincón, sobre la seguridad del país antes de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Igualmente escucharemos al general en retiro William Salamanca, con quien hablamos acerca de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad internacional. De la misma manera, tendremos la columna del exministro Francisco José Llorea Mera. Aquí, TNN Mundo, Capitolio Colombiano. El país suramericano va a celebrar el 21 de junio el balotaje para elegir presidente de la República. ¿Cómo está el plan de democracia? Le preguntamos al director general de la Policía de la Nación Americana, el general William Rincón. Bueno, contarles a cada uno de los colombianos que venimos trabajando constantemente y permanentemente con todas las instituciones. Hemos mirado detenidamente, en forma detallada, cada uno de los diferentes eventos como fenómenos violentos y no violentos en todo lo que tiene que ver en nuestro territorio nacional. Hemos detectado algunos lugares de interés y allí hemos reforzado con todas nuestras capacidades de nuestra fuerza pública y por supuesto nuestra Policía Nacional. Tenemos para ese día los 185.000 hombres y mujeres de la policía dispuestos a garantizar ese plan democrático. Pero también tenemos de esos 185.000, 120.000 que están destinados para todo el despliegue de lo que tiene que ver el certamen electoral, el acompañamiento de la registraduría y la seguridad de las mesas y los puestos de votación. El 92% de esos puestos de votación están a cargo de la Policía Nacional y no vamos a ser inferiores a la seguridad. También tenemos otro despliegue importantísimo para todos nuestros candidatos. Allí tenemos la seguridad constante y permanente para cada uno de ellos, para que no vayan a ser afectados en su integridad y su libertad. Pero también, obviamente, el acompañamiento permanente a los diferentes lugares donde ellos están llegando, no solamente para garantizar su desplazamiento, pero vuelvo y repito, también su vida. Y, por supuesto, también invitar a todos los colombianos a que hagamos uso de la línea 157 cuando usted tenga duda o considere que tenemos algún hecho que vaya a afectar ese certamen electoral. Háganoslo saber para que grupos de policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación atiendan, identifiquen, capturen y judicialicen a aquellas personas que quieren dañar nuestra democracia. ¿Cuáles son las provincias más complicadas para llevar a cabo esta elección presidencial? Fenómenos violentos en ciertos lugares del país, Cauca, Nariño, Caquetá y por supuesto sus alrededores. Allí hemos generado no solamente todas nuestras capacidades para que estén pendientes, sino también grupos de inteligencia para que estén observando permanentemente cómo viene detallándose los diferentes hechos que pueden irse afectando en un momento determinado. ¿Qué le falta para decirle a los colombianos que yo no le haya preguntado y que usted quiera manifestar al pueblo de la Nación Americana para la seguridad el 21 de junio? La seguridad no solamente depende de su fuerza pública y la Policía Nacional. La seguridad también es de ustedes, señores colombianos. Nosotros que tenemos que ser garantistas, manejar todo con un control. La cultura de la legalidad es importante para que cada colombiano no solamente tenga un excelente comportamiento, sino también se comporte como un gran policía y ayude a esa convivencia, ayude a que la democracia sea garantizada por cada uno de los colombianos. Ayudemos no solamente a denunciar, sino también a comportarnos bien. De usted también depende mucho que Colombia demuestre su desarrollo, demuestre sus capacidades, demostremos nosotros la sensibilidad de una Colombia digna, una Colombia que trabaja para que Colombia cada día sea mejor. Dios y patria. Es el director de la Policía de la Nación Americana, el general William Rincón, haciéndole recomendaciones para que los ciudadanos el 21 de junio en paz elijan el presidente del país 2026-2030. Desde el centro de Bogotá, en el Capitolio colombiano, Juan Carlos Martínez, para el canal de la política mundial, tiene News, 44 años de periodismo político puro. Muchas gracias, general. Dios y patria, muchas gracias. Aprobado. Policía Patrimonio de los colombianos. Aprobado.
El exdirector de la policía en Colombia, el general William Salamanca, habló sobre lo que viene sucediendo con los grupos guerrilleros en el país y sostuvo que ahora son grupos armados, organizados, dedicados cada vez con mayor fuerza a expandir su capacidad en el territorio y cooptar comunidades. Están enriqueciendo sus economías ilícitamente a través de la minería ilícita, o sea, la extracción ilícita de minerales, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y lo más grave aún, profundizando esa crisis social, y me refiero al reclutamiento de niños en sus filas y por supuesto generando desplazamiento forzado y generando una inseguridad en el territorio cada vez mayor. Cauca, Nariño, el Chocó, el Catatumbo, Guaviare, el Caquetá, son escenarios donde el Estado debe concentrar su mayor capacidad de inteligencia operacional y de justicia para volver a tener escenarios de convivencia y de tranquilidad. En este momento esas comunidades están sufriendo el rigor de la inseguridad a través de estos grupos armados organizados. El exdirector de la policía manifestó que lo más preocupante es la alianza que existe con otros grupos y con otros países, y sobre el tema señaló. Y volver, repito, a mirar la criminalidad como una expresión regional, no solamente de Colombia. Aquí hay intereses criminales de carteles mexicanos con carteles colombianos, con carteles de Europa, con carteles de Asia. Así que esa mirada también se puede trasladar a cómo vincular, como lo hemos hecho, a la policía de Europa a través de Europol y pensar también cómo vincular a través de Asiapol, la policía del continente asiático, en esa prioridad de ir tras los más buscados y golpear a los criminales. Y otra estrategia, Carlos, acá es fortalecer las capacidades con la Fiscalía, en este caso la Fiscalía colombiana, que han sido exitosas, y lo digo por experiencia, donde trazar una agenda para poder quitarle a los criminales sus activos y sus bienes. Manifestó también que la cooperación con los Estados Unidos es clave en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. Sí, la cooperación policial internacional es el camino para poder combatir el crimen organizado transnacional. Si no hay esa cooperación y no se alimenta todos los días, es muy complicado golpearlos con la contundencia que las sociedades demandan o están esperando. Aquí, afortunadamente, en América Latina, la policía colombiana ha tenido conocimiento en su liderazgo frente a la criminalidad y los resultados están a la vista. Eso se logró gracias a la presidencia de Ameripol, que logramos volver a traer para Colombia, y nos permitió dar los golpes más contundentes contra el narcotráfico, pero también por los más buscados del Tren de Aragua, y donde Estados Unidos juega un papel fundamental, Carlos. Para mí, la cooperación policial sin Estados Unidos no es una cooperación contundente. Con mentiras y engaño buscan torcer el resultado electoral y, de no lograrlo, insistir en no aceptarlo y sembrar el caos. Hola, soy Francisco José Lloreda y los invito a leer La Final. Si pensábamos haberlo visto todo, nos equivocamos. No contento el régimen con intentar prohibir el uso de la camiseta de la selección, el eslogan Defensores de la Patria y el saludo militar por parte de la campaña de Del Espriella se empeñan ahora en atajar al candidato a una semana de la final, desempolvando un presunto vínculo suyo con los paramilitares y argumentando una incompatibilidad por su doble nacionalidad con los Estados Unidos. La primera jugada vino del propio Iván Cepeda, quien dijo que denunciará a Del Espriella ante la Fiscalía General en Colombia y la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, por supuestos nexos del candidato de oposición con las Autodefensas Unidas de Colombia en el marco del proceso de desmovilización de estas hace 20 años. El aspirante del Pacto Histórico intenta revivir un caso que la Fiscalía General precluyó y que hizo tránsito a cosa juzgada. Señala además que acudirá al tribunal en La Haya, a sabiendas de que la Fiscalía de la Corte Penal
no se activa con denuncias de particulares, sino a solicitud de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de oficio, que investiga a máximos responsables de crímenes atroces, que es un tribunal subsidiario, es decir, que solo interviene cuando las justicias nacionales no funcionan y que Colombia ya no está bajo análisis preliminar de esa corte. La segunda jugada vino de parte de un grupo de juristas que posan de independientes sin serlo y que en carta pública argumentan que al recibir del Espriella la doble nacionalidad de parte de los Estados Unidos, juró cumplir la Constitución de ese país y, de ser necesario, tomar las armas en su defensa. Dicen que eso le genera una incompatibilidad insubsanable que le impide ser no solo candidato, sino elegido presidente. Un disparate monumental. La Constitución establece los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser presidente y en ninguna parte prohíbe tener otra nacionalidad. Exige sí haber nacido en Colombia y tener más de 30 años. La tesis del juramento es traída de los cabellos, pues con el mismo rasero, Gustavo Petro no habría podido ser presidente por tener nacionalidad italiana, pues en uno y otro caso se jura fidelidad al país y a la Constitución y a las leyes respectivas. Estamos entonces ante dos procedimientos abiertamente engañosos y con un fin político. Ni Cepeda puede denunciar a Del Espriella ante la Corte Penal Internacional, ni éste se encuentra incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad que le impida no solo ser elegido, sino ejercer la presidencia. Además, el juramento como presidente prevalece sobre cualquier otra. En buena hora, un segundo grupo de exmagistrados así lo han aclarado. Son artimañas jurídicas para tratar de restarle impulso a la candidatura de Del Espriella a una semana de la segunda vuelta con dos tácticas fríamente calculadas. Contrarrestar los señalamientos contra Cepeda por su vínculo cierto con las FARC y su séquito criminal y poner en duda la lealtad y compromiso del candidato de oposición con su país, Colombia, apelando a la fibra sensible del nacionalismo que se potencia en pleno Mundial de Fútbol. Si a lo anterior se suma la jugadita de suspensión de Petro por intervención en política por parte de una congresista del Pacto Histórico para victimizarlo y reavivar el discurso del golpe de Estado, es evidente obedece a una estrategia electoral del régimen para retomar el liderazgo en el discurso perdido tras la primera vuelta. Esto a una semana del encuentro final. Una maniobra para tratar de recortar la diferencia creciente con la que se ha previsto que Abelardo Del Espriella gane, para insistir en no reconocer el resultado y justificar el caos. Estas fueron las noticias en esta emisión noticiosa de Periscopio Político. Nos vemos dentro de 8 días ya con el nuevo presidente de la República, quien gane las elecciones en segunda vuelta presidencial. Y no se les olvide suscribirse a mis canales de YouTube y TikTok. Muchas gracias.